En cuarto lugar, eficiencia y austeridad, que como os podéis imaginar está muy relacionado con lo anterior. Cada euro que se gaste por el Ayuntamiento de Santiago será un euro que vaya destinado fundamentalmente a servicios sociales y a generación de empleo. Reduciremos al máximo, como digo, todos aquellos gastos que supongan gastos prescindibles, de los cuales el Ayuntamiento de Santiago está lleno en todos sus presupuestos. Como es lógico, ahí entra el ámbito también de los asesores y las contrataciones de personal de confianza. Eso significa que va a haber austeridad en las cuentas públicas, que no va a haber derroches, que, como digo, cada euro, porque sabemos que cada euro procede de los impuestos de los ciudadanos y sabemos que cada euro tiene un valor hoy en día incalculable, haremos todo lo que esté en nuestras manos para diseñar y diseñaremos, como veréis en el programa municipal, diseñamos, mejor dicho, un programa de austeridad municipal que abarque propuestas pues que van desde el ahorro energético, como os decía en alguna ocasión, hasta la reducción de gastos en asesores, la reducción de alquileres externos al ayuntamiento y la reducción, como digo, de todo tipo de gastos suntuarios.